Buenos días, mi nombre es Damián, mejor conocido por otros lados como Falanges. Bienvenidos a esta charla denominada Armando la botnet con todo menos computadoras. Esta misma vamos a explicar un poco cómo funcionan las botnets conformadas por dispositivos no convencionales, cuál es su historia, cómo funcionan y a qué tipo de sectores afectan. Antes que nada, obviamente un disclaimer legal, se van a explicar técnicas de hacking, distintos recursos para poder obtener herramientas las cuales pueden tener un potencial destructivo bastante grande, por lo tanto no me hago responsable de ningún tipo de mal uso de esta información que se esté planteando. Esta misma está pensada únicamente para su uso con fines recreativos, educativos o en entornos profesionales y aislados. Vamos por la primera pregunta. ¿Alguien tiene un dispositivo TD, un Smart TV, una heladera inteligente, una cámara IP? Algunos pueden ser muy raros de ver en entornos como Latinoamérica, pero después algo como una cámara IP es bastante común, es un modelo bastante barato, y algo como un modem o un router es algo que todos tenemos en nuestra casa. Por lo tanto, ya estamos partiendo de una presencia de un dispositivo, el cual no aparenta ser una computadora, pero en realidad lo es, teniendo memoria, teniendo puertos, teniendo también elementos que lo hacen idéntico a una computadora, solamente que sin su forma. Ahora, esto se limita nada más a un hogar. La respuesta es no, porque si vamos a varios entornos empresariales, vamos a tener distintos tipos de dispositivos IoT que pueden ser similares a los que tenemos en nuestra casa. Smart TVs, cámaras IP, pero ya entraríamos con más dispositivos para distintos tipos de tareas más específicas. Pueden ser proyectores, NAS, controles de acceso, distintos tipos de mecanismos los cuales funcionan de más forma independiente sin control, pero a su vez poseen un mini sistema operativo, generalmente de GNU Linux, y que a su vez, como ya mencioné previamente, tienen una memoria, puertos y son bastante similares a una computadora, aunque no lo aparenten. Ahora, si vamos a un lado que se considera muy aislado de la ciberseguridad o se mira muy lejano, también lo tenemos. En infraestructuras críticas y entornos OT está. Vamos a refrescar un poco la definición de OT. OT es todo mecanismo el cual interactúe con algo físico. Por lo tanto, por más que nosotros pensemos en una fábrica que fabrica, yo qué sé, metales refinados de acero inoxidable o ese estilo. También estamos ignorando que OT también aplica para el sector médico, para múltiples sectores, los cuales pueden ser como los cajeros ATM. OT es todo aquello que interactúa con un medio físico. Y ese tipo de entornos tiene una gran presencia de dispositivos IoT, principalmente para el sector de métricas. Y como ya mencionamos con anterioridad, suelen poseer un sistema operativo, memoria, puertos y casi nada que los diferencie de una computadora estándar, únicamente su forma. Este sería un diagrama de cómo se podría plantear un sistema IoT o cómo es la presencia directamente en un entorno hogareño, lo cual deja pie a el siguiente punto, cómo podemos generalmente entrar o cómo es que generalmente se abusa. Como ya mencionabas anteriormente, un punto que todos tendríamos sería un router, un modem, el cual es un dispositivo IoT que está casi presente en todos los hogares. Ahora acá es donde entra la gran desventaja de estos dispositivos IoT. La gran mayoría de estos son desarrollados pensando no en la seguridad, sino en dar un producto barato, desarrollado lo más rápido posible, que salga al mercado para poder competir. Los routers son el mejor ejemplo. Son dispositivos de los cuales, si nos ponemos a buscar la cantidad de CVEs que poseen, o sea, vulnerabilidades descubiertas, publicadas, vamos a tener varias de un mismo producto, incluyendo marcas de renombre como Cisco, TP-Link, Drytec, haciendo así que el router barato que lleva 5 años sin cambiarse en nuestra casa, muy seguramente tenga muchas vulnerabilidades que permitan al atacante el acceso remoto a este. Además de este, estar bastante expuesto.
Por lo tanto, ya tenemos una vulnerabilidad expuesta que se presenta en un dispositivo IoT que está presente tanto en nuestras casas, en entornos empresariales, como en entornos IoT. Por más de que se pueda plantear un entorno empresarial como un entorno jardinizado, yendo un poco más a un ejemplo más realista del día a día que no es en ciberseguridad, como se puede plantear en este gráfico, existen múltiples puntos los cuales suelen ser ignorados. Por más que se posea un firewall, un firewall es una herramienta que está extremadamente configurada. Y si se ignoran los dispositivos IoT, como pueden ser un router, como puede ser una cámara web, se podría perfectamente plantear un bypass del firewall, y más que nada con un CVE como planteado anteriormente. Esto es un punto que demuestra que, aunque en una red hogareña se plantee como un entorno fácil y muy accesible, a la hora de explotar dispositivos IoT, esto no se limita solo a esto, debido a que en un entorno empresarial, por más hardening que se tenga por un firewall o un IDS, estos mismos pueden ser explotados por este tipo de vulnerabilidades y existen múltiples registros de que se ha realizado. Ahora vamos con un sector aún más crítico, una red OT. Aunque existen múltiples ejemplos de formas de hackear una red OT, ciertamente estas son las más dependientes de dispositivos IoT, porque al final del día estos dependen de sensores los cuales dependen extremadamente de dispositivos IoT, los cuales emplean distintos tipos de protocolos, los cuales pueden ser o comprometidos o usados para acceso inicial para poder ser integrados posteriormente a una cadena de ataque. Como se puede hablar de la propia red, se emplean routers que, aunque sean de un distinto grado, un router empresarial o hogareño, siguen presentando los mismos problemas de los mismos. Desarrollo sin pensar en la ciberseguridad y con múltiples CVs disponibles para ser explotados. Y acá es donde surge una pregunta: ¿qué es lo que se puede hacer con estos? Yo ya te planteo una cadena de ataque de tener un acceso a la red. Ahora, ¿cómo podría yo capitalizar sobre esto? Bueno, lo vamos a pensar en el concepto de un dispositivo IoT, en ambos entornos. En todos los diagramas de red tenemos varios dispositivos IoT a lo largo de todas las redes. En una red de línea tenemos varios dispositivos para hacer más cómoda la vida del usuario. En una red empresarial tenemos un montón de dispositivos IoT por sus funcionalidades. Y en una red IoT tenemos los sensores. Ahora, ¿qué podemos hacer con muchos dispositivos vulnerables que tenemos control? Una botnet, la cual empieza a generar una gran cantidad de tráfico, el cual nos permita tirar abajo cualquier tipo de servicio. Paso a dar este ejemplo, el cual es una simulación en Packet Tracer, si no me recuerdo, en la cual se simula un ataque de DOS y podemos ver la velocidad de generación de paquetes con una poca cantidad de dispositivos IoT, considerando lo fácil que es generarlos. Ahí acá se está viendo las métricas y se muestran los picos y la potencia que puede tener un ataque de DOS, incluso con una pequeña cantidad de dispositivos IoT. Y acá la pregunta es, ¿puede ser peor? Y la respuesta siempre suele ser sí, y lo es también. ¿Cómo es que puede ser peor una situación en la cual se plantearon tantas vulnerabilidades en todos los entornos prácticamente de la informática? Bueno, acá la pregunta se va a responder con una explotación de vulnerabilidades transformada en un mercado. Si nos fijamos en el ejemplo previamente planteado, vamos a tener una metodología muy efectiva, muy útil y muy rentable, puesto que los servicios de DOS son servicios altamente demandados en la Darknet y sitios donde se ofrecen todo tipo de servicios de hacking. La conformación de estos dispositivos comprometidos se denomina botnet. Una IoT botnet es una botnet conformada por dispositivos IoT comprometidos.
Acá podemos ver un ejemplo de una metodología estándar que suele emplear, en la cual se compromete un dispositivo de acceso inicial a la red para posteriormente buscar comprometer el resto de dispositivos de la misma mediante la contraseña de estos, los cuales suelen ser la contraseña por default, la cual es pública en la gran mayoría de dispositivos por el fabricante. Únicamente se tiene que tener el sitio para obtenerla. Una vez comprometido el primer dispositivo y el resto de dispositivos que sea posible, estos mismos se les va a instalar un software de control remoto, el cual les va a permitir recibir órdenes de un servidor de comando y control por parte del botmaster. El acceso inicial puede ser por muchos factores, una vulnerabilidad, que se encontraron varias, o una contraseña por default. El principal exponente de este tipo de actividades de botnets es Mirai. Esta botnet fue bastante conocida, fue desarrollada por 2015, si no mal recuerdo, 2016, y fue muy predominante por su diseño innovador. Fue los primeros que presentó una metodología muy eficaz a la hora de combatir el problema de infectar dispositivos IoT, que es abusar de las contraseñas por default, tener una lista de contraseñas por default de múltiples dispositivos, las cuales se usaban para hacer fuerza bruta de distintos dispositivos por Telnet, para poder tener acceso, posteriormente tener acceso, eliminaba cualquier tipo de malware el cual estuviera presente, aseguraba el dispositivo, modificaba el IP tables del mismo dispositivo para que únicamente se tenga acceso a la botnet de su servidor de comando y control, y evitar cualquier tipo de reinfección de una competencia, porque al final del día, por más de que se considere de una forma distinta al espacio de ciberdelincuencia, es un negocio más como cualquier otro, con bastante competencia. Y Mirai tuvo gran éxito al saber cómo eliminar la competencia y mantenerse estable. Porque un punto que siempre tenemos que considerar es que los dispositivos IoT son finitos. Por lo tanto, va a llegar un punto en el cual se tenga un límite en los dispositivos IoT vulnerables que tengan acceso para los ciberdelincuentes, sino así que el hecho de ganar o perder uno sea de vital importancia. Por lo tanto, Mirai fue pionero en lograr mantener una base de estos dispositivos IoT en base a securizarlos. Eso sí, como en la gran mayoría de casos de operaciones las cuales no tienen buen OPSEC, terminó en la caída de los operadores de Mirai, los cuales antes de caer pensaron que era buena idea liberar el código fuente de Mirai para que así le pierdan interés al mismo. Como podemos ver en la imagen, no funcionó. Hasta el día de hoy siguen siendo variantes de Mirai, las cuales tenemos de todos los tamaños y sabores, que apuntan a distintos tipos de objetivos, y ciertamente es un problema el cual se pensó que se iba a solucionar al ser público, pero el final fue para peor. Mirai es algo que fue pionero en su momento, tuvo algunos de los mayores ataques de OS de la historia, pero aunque la gente lo considere como historia, Mirai en 2025 sigue siendo bastante predominante. Como podemos ver en una simple búsqueda en Google, tenemos múltiples ejemplos de distintos tipos de ataque en 2025, utilizando módulos de Mirai, utilizando malware basado en Mirai o utilizando el código original de Mirai. Ahora acá reside una pregunta. ¿Esto significa que Mirai es el malware más predominante a la hora de hablar de botnets IoT? Y la respuesta acá es no. Uy, justo que... Ahí está. Tenemos múltiples tipos de botnets en la actualidad, algunas como Gafit, algunas como Kaigi, algunas como la Gateway Botnet, y los mineros de criptomonedas. Es importante entender la utilidad de cada una de estas. Kaigi, Gafit y la Gateway Botnet son diferentes a los criptomineros, que es un tópico que quise dar un preview porque es una parte bastante interesante. Estas mismas botnets tienen una gran variedad de diferencias entre sí, pero me gustó plantear estas tres debido a que tienen una curva muy interesante por meter los tres.
GAFKit es una botnet en la cual no tiene una gran complejidad de código. Si se ve los ejemplos de cómo es que funciona, cómo es que se generan los distintos tipos de infecciones, es el mismo modo operandi de Mirai. No tiene gran seguridad de código, lo cual demuestra que por más de que las botnets IoT sean predominantes, muchas veces las amenazas de las que se usan para conformarlas no tienen sobre gran complejidad en sí. Ahora, ¿esto significa que sea la regla? No. Tenemos casos como Kaiji, el cual es 100% original. Obviamente toma inspiraciones de Mirai, pero es un código 100% original sin inspirarse en Mirai y tiene una gran complejidad de ataques, demostrando así que existen malwares desarrollados completamente de ceros, ingeniados para poder atacar dispositivos IoT, que incluso como Kaiji no requiere muchas veces de explotar contraseñas. Suele usar exploits preconfigurados para lograr el acceso inicial, explotar los mismos dispositivos IoT, haciendo así que por más que tenga una contraseña sólida o un dispositivo de firewall de seguridad, muchas veces al explotar una vulnerabilidad del propio sistema, sea imposible defenderse. Ahora, esto significa que Mirai es un estándar de malware el cual no tenga seguridad a nivel de mantenerse estable por la competencia. No, tenemos la GameFi Botnet, la cual está fuertemente basada en Mirai y fue bastante disruptiva. Obviamente tuvo bastantes evoluciones del código fuente de Mirai, implementó nuevos protocolos para poder atacar, apuntando tanto a Telnet como a SSH, y a su vez se presentó un caso en el cual se evolucionó la infraestructura del SUSE2 para que sea mucho más difícil de detectar, no teniendo patrones fijos, dejando IO6 mucho más difícil de tracear, haciéndola así una botnet, la cual se caracterizaba no solo por su efectividad para no contagiar y formarse con nuevos dispositivos, sino para lograr un OPSEC avanzado, haciendo así que sea una botnet la cual tenga un gran desarrollo, no solo a nivel de código, sino a nivel de infraestructura, demostrando así que un concepto tan antiguo como Mirai, que proviene desde el 2015, tenga una gran perseverancia hasta el día de hoy. Ahora, ¿esto significa que una botnet principalmente se puede hacer de veces? Y acá la respuesta es no. Tenemos ejemplos como los mineros de criptomonedas, los cuales consisten con la misma metodología, infectar un dispositivo IoT, solamente que usar el mismo para poder minar criptomonedas. En este caso vamos a tener una cadena de infección idéntica a la anterior, únicamente que una vez que se infecta el dispositivo, se instala un malware el cual empieza a minar criptomonedas, se consumen recursos del dispositivo exclusivamente para este fin. Idílicamente esto es mejor que una botnet, porque al final del día una botnet te requiere exponer tu infraestructura, tener que tener un buen OPSEC para mantenerla, y esto en cambio lo dejas mirando criptomonedas, y a menos que sea un monitoreo constante, nadie lo va a detectar. Por lo tanto, ¿por qué no es tan predominante como una botnet? A la hora de conformar dispositivos IoT, ¿por qué yo querría hacer una botnet y no un minero de criptomonedas que directamente me genera ganancias sin arriesgarme tanto y sin tener que combatir sistemas como Cloudflare? Acá tenemos una publicación de un foro en el cual se ven distintos tipos de malware y se plantea un minero para routers y los propios usuarios directamente le decían que no tiene valor alguno, porque directamente el consumo que puede generar y la producción de criptomonedas que puede llegar a dar un router no justifica en ningún momento la cantidad que se requiere para poder generar un valor que justifique una operación. ¿A qué me refiero con esto? Se requeriría mínimo 1 millón de dispositivos de routers para poder generar una ganancia con mineros de criptomonedas. Debido no solo a que un dispositivo IoT como un router tiene poco consumo, sino que en caso de ponerse el malware a minar a toda potencia, va a generar fallos en el dispositivo, el cual va a ser prontamente reemplazado, haciendo así que se pierda un dispositivo infectado y que se tenga que volver a hacer. Dejando en claro que este tipo de medidas son un riesgo sí, pero a comparación de riesgos anteriores y amenazas,
no tienen tanto peso y no se les debe dar tanta importancia. Y ya que vimos un poco las presentaciones de slides, me gustaría presentar un poco otro tipo de recursos. Muchas veces se plantea que Mirai es algo el cual es lejano o directamente pertenece a un sector aislado de ciberdelincuentes, pero acá ya aprovechamos y voy un poco más a lo práctico. Acá simplemente con una búsqueda en GitHub tenemos un repositorio el cual posee un paso a paso de cómo armar una botnet de Mirai. Esto es una búsqueda en Google que cualquier persona puede hacer y tener acceso al mismo. Vamos a acceder, boot, will, tools, y tenemos el distintos tipos de elementos que conforman Mirai. Esto es bastante útil si se quiere empezar a conocer cómo es que funciona una botnet. Recomiendo bastante este tipo de recursos de inicio porque puedes ver directamente el código y entender cómo es que funciona, sus distintos módulos, cómo es que se plantea un DDoS desde un punto de vista del bot. Y no hay mejor forma de entender un programa que viendo directamente su código. Por lo tanto, recomiendo bastante este tipo de recursos. Ahora, ¿cuál sería la otra alternativa que tendríamos nosotros en caso de querer acceder a un dispositivo el cual fue infectado y posteriormente a eso queremos entender qué pasó o cómo es que funciona el malware que lo infectó? En este tipo de casos es muy complicado obtener un sample de una forma forense porque es bastante difícil hacer un forense de un dispositivo IoT. Por lo tanto, la metodología estándar que se emplea es emplear páginas como Malware Bazaar, en las cuales... Qué jodido que se me captura ahora. Tenemos páginas como Malware Bazaar, la cual nos permite acceder a distintos tipos de carga de malware. Y como podemos ver, los más predominantes son los .elf, los cuales son malwares de Mirai, GAFGIT, Kaiji, los cuales incluso si nos fijamos la familia más vista, de entre las 24 horas, hoy 21 del 11 2025, es Mirai, un malware que salió en 2015. Carga un poco. Acá tenemos los distintos tipos de samples de Mirai, con distintas variantes, los cuales podemos acceder, y tenemos acceso al mismo para descargarlo. O podemos ver los mismos en distintos tipos de sandbox, los cuales nos van a dar un poco de idea de lo que hace, nos van a tirar un par de IOCs, los cuales van a ser de gran utilidad, y podemos escribir distintos tipos de informes, o reglas de Yara que lo usan para detectarlos. Es un recurso bastante útil que recomiendo. No es tan útil como directamente ver el código fuente del malware, pero con malwares como Kaiji, con malwares como por ejemplo Aizuru, que también es bastante predominante, se tiene una gran utilidad en este tipo de cursos porque no tenemos el código fuente de accesibilidad. Por lo tanto, acaba de surgir una pregunta. Si yo quiero obtener el código fuente de un malware, pero no lo tengo a mano, ¿qué es lo que puedo hacer? Acá es lo que entra en juego un sector de la seguridad informática, el cual es visto como muy complicado, pero considero que con un poco de paciencia y perseverancia, o viendo tutoriales de gente la cual tenga años de experiencia y siguiendo paso a paso, se puede llegar a desarrollar una cierta habilidad o directamente únicamente seguir los pasos de la gente que lo hizo y ya sin necesidad de tener que hacer una gran cantidad de esfuerzo, poder tener el resultado que se quiere, que es entender cómo funciona un programa.
Así que ahora vamos a pasar a compartir pantalla a mi bien y explicar un poco cómo funcionaría un reversing o ingeniería inversa de un malware, en el cual lo que vamos a buscar es obtener el código fuente de un malware. Ok, y creo que es el antivirus. Sí. Esto siempre hay que hacerlo, pero se me olvidó hacerlo en la snapshot, así que quedó. Y ahí debería funcionar. Sí. Esto no, esto no. Ahí está cargando. Y acá ya tenemos bastante desarrollado. Por suerte, este sample nos va a decir directamente los nombres de las funciones, attack init, parse, method, attack method, los distintos tipos de ataques. Algunos son predominantemente usando el protocolo TCP, otros el protocolo UDP. Todo varía según lo que se quiera hacer con el atacante. Tenemos funciones para poder eliminar otra competencia, pero a simple vista es algo un poco intimidante, más cuando es assembly de ARM. Por lo tanto, es algo poco común, haciendo así que la gran mayoría de gente que esté familiarizado con el assembly por 56, por 64, incluso en este tipo de casos se vea un poco perdida. Por lo tanto, lo que se suele hacer en reverse en la gran mayoría de casos es tomar los strings, cadenas de texto, las cuales sirven de referencia. Y acá tenemos múltiples cadenas de texto, las cuales algunas no parecen hacer sentido, pero con cierta paciencia e investigación se puede llegar a tener ejemplos como este, Yakuza, el cual es una familia de malware, la cual es bastante predominante también en el sector del IoT. O seguimos para arriba, podemos buscar más cosas y vamos a ver qué podemos llegar a encontrar. Detected. Nos permite dar una idea no solo de hallazgos los cuales sean de gran seguridad, sino también entender un poco más el comportamiento del malware. Por ejemplo, podemos ver distintos patrones de código, los cuales nos permiten entender cómo son los mensajes de errores, para entender a mayor funcionalidad, cómo es que, por ejemplo, el malware reaccionaría en caso de un error, haciendo así que Strings es una forma amigable de ver un malware sin necesidad de tener que enfrentarse al assembly. Igualmente con AIDA se va a ver una visión de gráfico, el cual representa de forma bastante amigable. Pero igualmente siempre es preferible buscar de forma amable el string. Así que creo que era directamente por acá, no tengo tanta familiaridad con AIDA últimamente. Acabo de correr Reaper, Gina, Trojan, Giro. Bueno, acá ya directamente creo que ya tenemos lo que estamos buscando. Tsunami, Koya, Trojan, Shima, estos son los distintos tipos de malware que busca detectar para poder eliminarlos. Cowboy Helper, Ares, Horizon, Sibilant. Tsunami es otro malware bastante prominente de Botnet IoT. Por lo tanto, acá ya tenemos un montón de malwares, los cuales son buscados, Yakuza nuevamente, Wordminer o Amnesia, los cuales son buscados para eliminarlos. Haciendo así que si se quiere obtener, en este caso es un sample de Mirai con variantes, por lo tanto, por más que se busque el código fuente, no se va a tener.
ya podemos entender cuáles son los malwares que considera de competencia, lo cual es de gran utilidad porque a nivel de Threat Intelligence se puede entender cuáles son los malwares que un gestor de botnets considera relevantes para poder considerarlos de tener una lista en su código para únicamente, una vez que se detecten, eliminarlos, dejando así un punto bastante interesante que es cómo es que incluso algo que sea público en Internet va a tener modificaciones y cómo es que se puede afrontar. Esto significa que va a ser drag and drop y agarrar un ejecutable, lo tiro en aire y listo. No, generalmente suelen tener otro tipo de dificultades. Por ejemplo, esto suele estar encriptado, las funciones también, suelen emplear un packer, el cual es un malware que se usa como capa inicial y se inicia, y una vez que se inicia, ejecuta el malware original en memoria, haciendo así que se tiene que desempaquetar el malware. Es un tópico bastante avanzado, el cual ya requeriría una charla en sí, pero es bastante avanzado y aunque lo sea, recomiendo bastante este tipo de análisis para poder entender cómo es que funcionan estos amenazas, estos atacantes que a día de hoy siguen siendo una pero gran amenaza para toda la infraestructura, no solo de empresas, sino de Internet. Azure es un gran ejemplo. Si esos tipos de ataques de OS se hicieran contra protocolos como se hizo con anterioridad contra el protocolo de NOS, ha llegado a, por ejemplo, dejar abajo Internet para muchas empresas de gran calibre como Google, Microsoft. Por lo tanto, es un elemento el cual recomiendo investigar, ver distintos tipos de papers y informarse y empezar también con, si es que se quiere, el mundo del análisis de malware de dispositivos IoT, el cual es bastante vasto y nunca va a dejar de sorprendernos. Por lo tanto, eso sería en su gran mayoría todo. Recomiendo bastante empezar a investigar todo lo que son dispositivos IoT. Es un mundo bastante amplio, bastante general, obviamente en un entorno aislado. Y si tuvieran que preguntarme una metodología, buscar papers, entender un poco la historia de Mirai, posteriormente a eso ver papers de su análisis, hacerlos paso a paso en el máquina virtual y después ir experimentando y accediendo a sitios como Power Bazar para acceder a los samples, que como se puede ver acá, van a tener un montón de samples accesibles para probar, ir viendo, algunos van a estar encriptados, otros no, otros van a estar con un packer, por lo tanto es un mundo el cual si se empieza van a estar un montón de tiempo sin aburrirse, la verdad. Así que bueno, eso sería todo. Cualquier duda, consulta, estoy en el Discord de XSEC, pueden buscarme en LinkedIn como Emen Lorenz y cualquier duda que pueda consultar, pueda hacer de ayuda, voy a tratar de responderla y en caso que no, esperemos buscar la solución juntos. Así que bueno, muchas gracias a los que estén viendo esta charla y fue un gusto poder darla en la comunidad.